¿Cuándo una nación deja de ser un país para convertirse en una idea? ¿Cuándo la patria se transforma en un concepto abstracto que sus propios hijos abrazan mientras huyen de ella? ¿Cuándo el himno nacional se convierte en una melodía que se tararea en suelo extranjero mientras se lava platos en Madrid o se conduce un taxi en Buenos Aires? Estas no son preguntas retóricas vacías, señores, sino las interrogantes que definen la tragedia silenciosa del Uruguay contemporáneo. Un país que se vacía de uruguayos mientras se llena de extranjeros. Una nación que ha perfeccionado el arte de la despedida hasta convertirlo en su principal industria exportadora. Porque permítanme presentarles el escenario de esta tragedia nacional con la precisión de un cirujano y la frialdad de un anatomista. El último censo 2023 reveló una verdad que las élites políticas uruguayas prefieren envolver en eufemismos. Al menos 100.000 uruguayos dejaron su país desde el censo anterior, mientras que la población total del país apenas creció el 1% gracias a los que llegaron desde el extranjero. En una pirueta demográfica que habría hecho sonrojar a Maquiavelo, Uruguay logró mantener su población estable únicamente porque otros pueblos enviaron a sus hijos a llenar los vacíos que dejaron los nuestros. Pero la sangría, señores, no se detiene ahí. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para 2025 nos pintan un futuro que parece extraído de una distopía demográfica. Uruguay alcanza su población máxima en 2020 con 3.5 millones de personas y comenzó a reducirse gradualmente. Se estima que en 2045 habrá 3,4 millones y en 2070 apenas 3 millones. Es decir, en menos de medio siglo Uruguay perderá 500.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, es como si desapareciera toda la población de Maldonado, Salto, Paysandú y Rivera juntos. Mientras tanto, al otro extremo del Atlántico, la población uruguaya que reside en España alcanzó casi los 90.000 a finales de 2024, consolidando una tendencia que desafía la lógica histórica, porque aquí reside la primera gran ironía de nuestro tiempo. Argentina dejará de tener la mayor colonia de inmigrantes uruguayos, cediendo ese dudoso honor a España, el país del cual nuestros tatarabuelos huyeron en busca de un futuro mejor a mediados del siglo XIX. La historia, esa maestra implacable que parece regocijarse en sus repeticiones cíclicas, nos está mostrando su lado más sarcástico. España, que durante décadas exportó hambre y esperanza hacia las costas del Río de la Plata, ahora se convierte en el refugio de los descendientes de aquellos inmigrantes que alguna vez creyeron haber encontrado la tierra prometida en estas costas orientales. Pero para entender la magnitud de esta tragedia contemporánea, señores, debemos remontarnos a los antecedentes históricos que nos revelan con precisión de historiador y la pasión de un patriota herido por qué lo que estamos presenciando no es un fenómeno reciente, sino la culminación de un proceso que tiene raíces profundas en el ADN social uruguayo. César Aguiar, con la lucidez que caracteriza a los grandes analistas sociales, ya advertía en 1982 que Uruguay había desarrollado lo que se denomina una cultura emigratoria. No se trataba simplemente de gente que se iba por necesidad económica, sino de una sociedad que había normalizado la emigración como una opción válida, como una estrategia de supervivencia incorporada al imaginario colectivo nacional. La génesis de esta cultura se remonta a la década de los 1960 y 70, cuando la crisis del modelo de sustitución de importaciones y la posterior dictadura militar convirtieron el exilio en una experiencia generacional entre 1963 y 1985. Casi 310.000 uruguayos abandonaron el país, equivalente al 11% de la población media del periodo. Pero aquí reside la perversidad del proceso. Lo que comenzó como una respuesta desesperada a la represión política se transformó en una estrategia cultural permanente y en un reflejo condicionado ante la adversidad. Como observaba Julio Martínez Lamas ya en 1930, con una premonición que hoy resulta escalofriante. El Uruguay será, y así, mientras impere el régimen ganadero extensivo, una reserva de hombres útiles para la Argentina y Río Grande. Cambien régimen ganadero extensivo por modelo económico extractivista y dependiente, y tendrían el diagnóstico perfecto de Uruguay en el siglo XXI. Porque la emigración uruguaya no es un fenómeno coyuntural, no es el resultado de una crisis específica que se resuelve con políticas públicas inteligentes. Es, en cambio, la manifestación más visible de un país que nunca logró resolver su ecuación fundamental: cómo mantener una identidad nacional cohesionada en su territorio, en un territorio que carece de masa crítica demográfica necesaria para sostener un proyecto nacional autónomo. Y aquí es donde la tragedia uruguaya adquiere dimensiones casi shakespearanas, porque los que se van no son los menos preparados, no son los desechos sociales que otras sociedades se alegran de perder. Al contrario, como revelan todos los estudios sobre migración uruguaya, los que migran son precisamente los más educados, los más jóvenes, los más emprendedores, es decir, el futuro del país empacado en valijas. La encuesta de 2006 revela que la inmigración reciente es altamente selectiva por nivel educativo, con la mitad de los emigrantes teniendo al menos estudios secundarios completos. Traducido al lenguaje político, Uruguay está exportando su capital humano más valioso, mientras importa mano de obra menos calificada para sostener sectores económicos de baja productividad. Esta es la segunda gran ironía de nuestro tiempo. Mientras más de 5.000 extranjeros solicitaron residencia uruguaya entre enero y mayo del 2024, en su mayoría argentinos, brasileños,
los cubanos y venezolanos, los uruguayos siguen yéndose hacia destinos que les prometen lo que su propio país no logra brindarles: estabilidad económica, proyección profesional y sobre todo la sensación de que el esfuerzo individual y la meritocracia puede traducirse en progreso personal. Pero hay algo más profundo en juego aquí, señores, algo que trasciende las explicaciones meramente económicas. La emigración masiva de uruguayos hacia España no es solo un fenómeno migratorio, es un sistema de la crisis de legitimidad del proyecto nacional uruguayo. Cuando un país pierde la capacidad de retener a sus propios hijos, cuando la patria se convierte en una estación de paso hacia mejores destinos, estamos ante el colapso silencioso de la promesa fundacional del Estado-Nación. Luis Caviglia, con la sabiduría de quien observaba este proceso desde sus inicios, advertía ya en 1923: el Uruguay no solo aumentará de población en el próximo siglo, sino que está condenado a una despoblación progresiva. Caviglia escribía esto hace más de un siglo, pero podría haber escrito ayer. Las profecías autocumplidas tienen estas características perversas. Se realizan no solo porque sean inevitables, sino porque las sociedades terminan comportándose como si lo fueran. Y aquí llegamos al nudo del problema. ¿Cómo puede un país mantener su viabilidad como proyecto político cuando ha normalizado la deserción de sus ciudadanos más valiosos? ¿Cómo puede construir un futuro común cuando el presente se define por la dispersión? La respuesta oficial, como siempre en estos casos, señores, consiste en minimizar el problema o envolver las cifras en eufemismos tranquilizadores. Se habla de movilidad laboral, de oportunidades internacionales, de ciudadanos globales, pero detrás de estas etiquetas posmodernas se esconde una realidad más cruda. Uruguay se está convirtiendo en un país tenido por trabajadores extranjeros, mientras sus jóvenes buscan en tierras lejanas las oportunidades que su propio país no logra crear. La cultura migratoria de la que habla Adela Pellegrino no es solo un concepto académico, es una profecía que se cumple cada vez que un uruguayo mira hacia el horizonte y ve más futuro en Madrid que en Montevideo, más posibilidades en Barcelona que en el buceo. Porque de eso se trata finalmente esta tragedia nacional, señores, de la incapacidad colectiva de imaginar un Uruguay que sea más atractivo para sus propios hijos que cualquier destino extranjero, de la resignación convertida en política de Estado, de la mediocridad elevada a la categoría de destino nacional. El futuro que no espera, si no modificamos radicalmente el rumbo, es el de un país vaciado de uruguayos y poblado por ciudadanos de otras naciones, que encuentran aquí lo que los propios orientales buscan afuera: tranquilidad, seguridad y costos de vida medianamente accesibles. Uruguay se convertirá paradójicamente en el destino ideal para extranjeros jubilados y el lugar de partida obligatorio para uruguayos jóvenes. La emigración no es el problema, es el síntoma. El problema real es un modelo de país que ha renunciado a la ambición, que ha convertido la medianía en virtud y que ha aceptado como inevitable su destino de país menor en un mundo de países mayores. Y observe atentamente los próximos movimientos, señores. Observen si las élites políticas logran articular una respuesta que vaya más allá de las lamentaciones rituales y las promesas vacías, porque el tiempo se agota y con la posibilidad de revertir esta tendencia que amenaza con convertir a Uruguay en lo que nunca debió ser, una bella postal de un país que fue.